Bienvenidos a nuestro episodio número 53 del podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de vuélvete resiliente a través de ser vulnerable. O sea, ocupar toda esa vulnerabilidad que tenemos para empezar a trabajar con la resiliencia y empezar a hacer mucho más fuerte tu carácter, la forma en cómo piensas y sobre todo los patrones de pensamiento que estás teniendo. Muchas veces ahorita en esta época que estamos viviendo, ha habido mucha agitación externa, mucho ruido, demasiadas noticias tóxicas, muchas incongruencias, etcétera. Todo este proceso del medio ambiente y del caos que se ha vivido durante 2 años, toda la incertidumbre que se puede sentir, que está todavía en el aire, eso es lo que hace que tantas personas sigan inmersas en patrones de ansiedad, de depresión, donde se sienten completamente vulnerables. Para cada experiencia que tenemos en nuestras vidas, siempre hay una razón de raíz, que es lo que sostiene el núcleo del problema que estamos presentando. Sin embargo, muchas veces el juicio que tienen las personas y cómo van evaluando las cosas sigue siendo algo que muchas personas, muchos de los seres humanos no han descubierto cómo enfrentar ese tipo de emociones, de opiniones, de formas de pensar y no tomar simplemente las cosas como personales. Todo lo que esté pasando afuera, sea político, sea económico, sea ahora de salud también, desafortunadamente ya entró toda el área de salud a este caos externo. Lo único que está haciendo es distraerte de tu vida, es distraerte de lo que está pasando contigo internamente y dividiendo a la gente, separándola porque no eres capaz de, pues, de ver la opinión de otras personas como, pues, su forma de pensar y simplemente aceptarlo sin querer cambiar la forma en que otras personas piensan, respetando lo que cada quien piense. Cada quien va a construir sus vidas. Hoy en día, prácticamente en todas las partes del mundo, en todos los lugares del mundo, hay una sensación de división. Hay muchas personas separadas de sus familias, hay muchas personas que se separaron de sus amistades simplemente por todo este caos externo, por toda esta serie de opiniones que están, quieras o no, manipulando la opinión de los demás. Y eso, para las personas que no tienen la suficiente madurez ni que se atreven a ser más vulnerables, pues está causando juicios irracionales, faltas, obviamente, de la verdad, de que sepas dónde está realmente la verdad. La única verdad que debería de importarte es la que creas de ti mismo y lo que haces con tu vida. Eso es lo único que debería de importarte. Lo demás, nadie de nosotros lo puede controlar y está más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces, entrar en los límites donde hay conversaciones de fricción debido a este estado que hemos vivido todos y que a todos nos ha afectado de alguna u otra manera, porque no estamos hechos para estar aislados, no estamos hechos para soportar toda esta serie de inconsistencias que se tuvieron y biológicamente, obviamente, estás y fuiste afectado. Eso va mermando tus procesos mentales, tus procesos fisiológicos, y eso es simple biología. Hay que entender que nosotros fuimos creados para interactuar con otras personas, para estar unidos. Compartimos una energía en común y cuando nos separan, cuando nos dividen con opiniones, lo único que hacen es que te hacen pensar cada vez que no tienes valor, no tienes poder de decisión y además no confías ya en lo que muchos de los medios están diciendo. Entonces, eso crea más incertidumbre y se vuelve un ciclo tóxico. En todo el mundo que se experimentó este tipo de condiciones, hubo muchísimas cosas sospechosas como
esos nuevos medicamentos que te iban a salvar la vida y que de repente pues llegó un, una cepa de virus que fue mucho más efectiva que cualquier otra cosa. eh, pues se manipuló mucha información, se está obteniendo ya más evidencia de lo que pasó, las regulaciones eran completamente ilógicas, etcétera. Entonces, todo eso hizo que la gente ya no supiera qué hacer y simplemente se dedicara a no pensar y a seguir algunas instrucciones. Y otras personas, irónicamente, piensan que tomaron una buena decisión o tomaron una decisión por ellas mismas, cuando en realidad lo que influenció muchas de las decisiones que se han tomado en estos años, pues es el miedo, el caos, la incertidumbre y la cantidad masiva de información a la que estuviste expuesto durante estos 2 años. Podemos estar de acuerdo que aunque no todo el mundo tiene el coraje de compartir que lo que le parece puede ser la única constante en todas partes, es el aumento de confusión. Las personas no saben ya en qué confiar. Y cuando tienes tanta incertidumbre que no sabes en qué confiar, pues ¿qué haces? Lo que todos los demás hacen. ¿Qué lees? Lo que todos los demás leen. ¿Qué ves? Lo que todos los demás ven. Exactamente ese es el patrón al que se quería llegar. División y confusión, porque esa es la mejor forma de manipulación. Y además hasta hizo rima. Así que dependiendo cuánto tiempo hayas experimentado todas estas, pues, destrucciones de tu biología, 14, 16, 18 meses, etcétera, o superaste los 2 años, esas son las medidas que comenzaron a causar un efecto en ti. Lo quieras ver o no, pronto lo vas a entender, porque es algo simplemente biológico, no es algo que ni siquiera necesitas cuestionar. Es algo que no estamos diseñados, nuestra biología, nuestro DNA, todo lo que se mueve internamente en nosotros, metabólicamente en nosotros, necesita hacer más actividad, necesita ser menos sedentario, necesitas dejar de estar leyendo o viendo fuentes que están completamente sesgadas y manipuladas. Necesitas de dejar de creer que solo existe una sola verdad. No existe eso. La única verdad que tú puedes tener, lo vuelvo a repetir, es lo que te pase a ti, es lo que sientas tú. Si para ti tú sentías que ciertas decisiones eran las que debías de tomar, está bien. Eso es lo que tú decidiste. No se vale después quejarse. No se vale después, pero yo no sabía. No te informaste. Hoy no es una época en la que no tengas la información si no la buscas. Si tú buscas las cosas, si tú te conoces más, si tú sabes cómo funciona tu cuerpo, la información ahí está. Las cosas ahí están. ¿Que hay que buscar más? Sí. Pues esta es la etapa que nos ha tocado vivir. Esta es la etapa de mucha información y poca credibilidad. ¿Por qué? Porque ahora se trata de reconocer qué es lo que funciona para ti. A pesar de todos esos consejos de salud, de las tendencias, de lo que una autoridad dice que constantemente se está corrigiendo, en mi punto de vista particular, han perdido completamente la credibilidad, porque es algo que quien estudió un poco de ciencia, quien sabe un poco de biología, puede reconocer las cosas más fácil. Quien es sesgado por toda esta, pues, depresión social, por supuesto que va a perder el sentido de juicio y va a empezar a tomar decisiones completamente basadas en lo que los demás estén haciendo. El razonamiento y la estrategia para implementar todas estas medidas para controlar una enfermedad que fue reproducida por los medios prácticamente y que ha estado en la atmósfera desde la primer mutación que hubo del virus de la gripe, probablemente hace 10 u 11 años,
Sigue siendo ridículo cómo se permite en las noticias infestar a las personas de miedo y mantener un plan en curso, incluso viendo ahora los efectos en la salud mental que todas estas medidas de confinamiento tienen y que la mayoría de la población ahorita ya está percibiendo los síntomas. Entonces, desde niños se ha retrasado la capacidad para hablar. Muchos niños que nacieron en esta época, justo antes de que empezara el aislamiento y que les tocó vivir 2 años, pues sin tener interacción con otros niños, sufrieron retrasos en el aprendizaje. Tienen 2 años y no pueden hablar. Tienen respuestas de ansiedad, tienen respuestas de enojo. En niños de 2 años, niños de 3 años, de 4 con ansiedad, jamás en la vida se había visto. Adolescentes que se emboban en un teléfono para hacer frente al aislamiento, a que ya no tienen amistades o no los pueden ver porque tienen que estar protegidos, porque no se vayan a infectar, etcétera. En los adultos alcanza un punto máximo donde hay un agotamiento emocional, medidas que el cuerpo nunca ha enfrentado. Estar 2 años durante un estrés crónico, nadie lo puede aguantar y obviamente hay consecuencias. En todas partes está pasando por algo, a pesar de que algunas personas que saben completamente cómo manejar las condiciones cambiantes externas están a un punto de que casi todos pueden decir que son completamente inmunes. Si muchas de estas medidas no hubieran sido eh, implementadas, esto se hubiera acabado mucho más rápido. ¿Cuál es el secreto de esa nueva raza de individuos que también se está moldeando a medida que ahorita estás escuchando esta información? ¿Cuál es el secreto de protegerte y de ser vulnerable, pero realmente tener una capacidad de juicio? En mi propia experiencia y basándome, por supuesto, en investigación y en la historia, la mejor herramienta para enfrentar cada situación de caos es aprender a construir resiliencia, es abrazar tu propia vulnerabilidad, es saber lo que estás sintiendo, es dejarte guiar por tu propia sabiduría. No necesitas expertos, no necesitas muchas de las cosas que te han hecho dependiente de. Necesitas conocerte tú, necesitas conocer cómo funciona tu cuerpo, porque el cuerpo de todos funciona distinto. No todos tenemos la misma respuesta si comemos ciertos grupos de alimentos. No todos tenemos la misma respuesta si dormimos la misma cantidad de horas, etcétera. Todo mundo tiene un patrón de respuesta distinto y eso es biología y eso cambia por edad, cambia por género, cambia por situación geográfica, etcétera. Entonces, tu propia sabiduría está en prestar atención a todas tus señales internas que tu cuerpo te está constantemente dando. Te hablan con amor, te empiezan a narrar lo que están sintiendo y algunos días solo lo hacen en ese tono. Hay días difíciles donde están gritándote por atención y ese grito por atención ya es un dolor más fuerte, ya es un síntoma y exactamente es de manera que lo puedas visualizar a veces o sentir más físicamente para que creas que es real. Si todos queremos tomar esta experiencia de la manera más positiva, si realmente queremos usar toda esa energía positiva que también se estuvo generando por ciertos grupos de la población, esto lo que va a hacer es que vamos a poner más atención en nuestra maestra más grande que es la tierra, la naturaleza, dándonos ejemplos a seguir constantemente. Todos los animales nos dieron muchos ejemplos y nos siguen dando. La naturaleza con el cambio de las estaciones, la limpieza que tuvo, todo eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Si nos dieron 2 años de pausa, si nos encerraron a fuerza, pues
había que aprovecharlo, ¿no? Había que empezar a reflexionar más, no había que estar pegado a una televisión viendo noticias o a una revista completamente sesgada leyendo noticias que también no tienen ningún sentido. En primer lugar, necesitas empezar a aumentar la conciencia que tienes hacia todas las cosas positivas, a pesar de que no las encuentres tan rápido o estén disponibles en esos canales populares. Afortunadamente para nosotros ahora hay una amplia gama extensa de variedades de opciones de transmisión que te van a permitir crecer, para ayudarte a saber más de ti mismo, para guiarte por un camino donde tengas más esperanza y darte herramientas para iniciarte en un tipo de vida completamente diferente, que a partir de hoy es la que realmente te va a servir para el futuro. Es una vida que se basa en conocerte a ti y conocer cómo funciona tu tecnología interna. Si bien nos hemos estado adaptando a constantes condiciones, soportando y muchas veces sufriendo estas nuevas experiencias restrictivas, la naturaleza ha estado ocupada sanándose todos los aspectos de las formas inconscientes en que los humanos hemos estado dañando muchos sectores de las especies, los espacios, las fuentes de alimentos e incluso interacciones con el territorio que debería de ser respetado en la naturaleza. Si vives en tu mundo pequeño sin darte cuenta de muchas veces que estás rodeado de una extraordinaria extensión de recursos naturales, de animales, de insectos, de aire, de agua, de árboles, de flores, de virus, de hongos, de bacterias, de todas esas especies son necesarias para que sobreviva la naturaleza. Y lo que más toxicidad crea, irónicamente, somos nosotros, porque no sabemos respetar esos límites de la naturaleza, no sabemos actuar en concordancia con la naturaleza. Y todas esas diferentes fases de la luna, por ejemplo, la transición de las estaciones, la variedad de los océanos, con todas las especies marinas, etcétera, que se tienen, todo ese increíble conjunto de seres vivos que nos están acompañando son lo que nos da esa regulación interna, son lo que nos ayuda a estar vivos, lo quieras o no reconocer. Compartimos muchísima de la información, hasta genética. No somos nada diferentes a muchas de las especies con las que estás en contacto todos los días. Y eso ya se probó con la secuenciación del genoma humano. Hay una diferencia muy pequeña entre tus genes y los genes de un ratón y los genes de, a veces, hasta de algunos tipos de bacterias. Así que si ellos no sobreviven, tú no sobrevives. Punto. Si muchas de esas especies se siguen extinguiendo debido a nuestra inconsciencia, todas y la primera especie que va a perecer somos nosotros. Irónicamente, todo ese mundo natural ha estado utilizando todo el tiempo que hemos estado lejos y que nos aislaron, la expansión, la sanación y la recuperación de muchas especies perdidas. Ellos sí ocuparon el tiempo, ellos sí supieron qué hacer y ahí se vio claramente quién es la especie depredadora para volver a entrar una conexión con sus propios, pues, cachorros, sus propias especies y reclamar la parte de su territorio para dejarlos de invadir con ruido, con opciones de alimentos tóxicos o peor aún, con desechos tóxicos para alimentarlos y principalmente contaminar su entorno. Eso es lo que debemos de dejar de hacer. Todos esos ejemplos en sí mismos están jugando en un segundo plano muchas lecciones de resiliencia que también podemos empezar a asumir nosotros y usarlas para nuestra propia vida. Si externamente las reglas del juego han cambiado, bueno, pues esa es una excusa ahora para comenzar a conocer unas nuevas reglas de un juego interno y adquirir conocimiento adecuado para expandirte, para permitirte crecer, para elegir más sabiduría
y señales internas con el fin de regular todo ese caos que se ha generado simplemente dejándote de conducir por un espectáculo de miedo que está reproduciendo muchas grandes empresas y obviamente que están completamente sesgadas por una ambición. Ahora es el momento de volver a muchos de los principios básicos que en generaciones anteriores, temporadas o episodios de la historia hemos visto que han funcionado perfectamente bien para tener mayor conciencia colectiva y que se pueda comenzar a cambiar el futuro de la Tierra. Ya estamos muy cerca de pasar umbrales y de hecho ya pasamos uno de los umbrales para no permitir ese calentamiento global. Si no nos ponemos las pilas como especie, si no empezamos a trabajar como la naturaleza y como muchas de los otros seres vivos en conjunto y ayudándonos y respetando, lo único que va a pasar es que ese equilibrio que debería de tener la Tierra, pues se va a acabar. Y la primera especie afectada vamos a ser nosotros. Como humanos tenemos la capacidad de utilizar todos los motores y las conexiones y las autopistas neuronales. Todas esas conexiones van a crear un conjunto diferente de respuestas para tener un mayor nivel de vibración, para energéticamente vibrar más alto. ¿Y eso qué va a hacer? Que crees más coherencia interna. ¿Qué es eso? Es un balance interno. Es evitar los episodios de enfermedad, porque una enfermedad es un desbalance interno que nos va a permitir identificar cuándo cambiar a un modo de enfoque interno para hacerle frente a cualquier experiencia de caos que se esté generando por todas esas medios y todas esas empresas y la ambición de más y más dinero. Tú tienes tu propia pantalla interna. Tú eres el único capaz de producir una película diferente, de elegir tus actores, escenarios, la música y por supuesto los diálogos internos para construir un futuro que has estado esperando disfrutar. Las investigaciones detalladas de los mecanismos de resiliencia han implicado alteraciones en neurocircuitos específicos, mecanismos epigenéticos, vías del sistema inmune, vías relacionadas con tu microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es tu flora intestinal. Son todas las bacterias, hongos y virus que tienes en la parte del intestino y en toda la parte de tu digestión, actuando y produciendo neurotransmisores y moléculas que están señalizando a tu sistema inmune. Por ejemplo, la alostasis es un proceso adaptativo diseñado para mantener el balance interno, mientras que una carga alostática se refiere a un desgaste en los sistemas de tus neuronas, de los patrones de conducta que va a resultar en un factor estresante repetido que va a superar los procesos de balance del cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando estás en una alostasis, estás en un desbalance y estás creando factores estresantes constantemente. Pero si ese estrés se mantiene en un nivel pues moderado, te funciona, crea resiliencia y ayuda a tu cuerpo a mantener una tendencia de balance. Cuando se rompe ese umbral, entonces llegas a un estrés crónico y eso es lo que te produce una enfermedad. Se puede entender que la resiliencia surge de una respuesta alostática particular que se genera en un individuo después del estrés. Ese concepto de resiliencia como un proceso que requiere integración de todos tus sistemas centrales y periféricos, que van desde tus circuitos del cerebro hasta factores humorales del sistema inmune y cambios en las interfaces del cerebro y toda la periferia. O sea, todas las señales que estás enviando de tu cerebro y todas las señales que los órganos están dando internamente hacia tu cuerpo y hacia tu cerebro, porque es una vía, es una comunicación de dos vías. Como se afirma en este tipo de investigaciones, nuestra capacidad para reclutar nuestro poder interno no solo reside en la mente, sino también en muchos de los procesos del cuerpo, como
el sistema inmunológico, muchos de los aliados que se llaman tu microbiota y que abarcan, como dije, bacterias, hongos y virus, así como tu material central que es el ADN, a través de mecanismos epigenéticos que significa encender o apagar ciertos genes para producir proteínas y mensajeros necesarios para hacer frente a los cambios externos. Y lo explico como encender o apagar porque es la manera más fácil de entender, aunque técnicamente significa tener más exposición de ciertas secuencias de tu DNA para que puedan ser leídas correctamente u ocultar estas secuencias y reprimir o apagar la expresión de esas secuencias y producir una proteína defectuosa que va a ser una enfermedad a largo plazo. Esto es solo un gran ejemplo de que tenemos mucha variedad de recursos construidos en todos nuestros sistemas, que probablemente han perdido tu atención durante muchos años, pero están ahí constantemente dándote esta experiencia de vida. Y están ahí para que en esos momentos difíciles que vas a tener en tu vida, porque esa es la experiencia también de vida, tengas resiliencia. ¿Cuál es el único requisito que te está pidiendo tu cuerpo constantemente? Pues que haya más atención en la manera sutil de permitir comenzar un nuevo camino para construir tu resiliencia, comenzar a transformar tu vida en una forma consciente que está evolucionando mientras tú estabas distraído. Uno de los factores más poderosos que influyen en la vulnerabilidad en los traumas infantiles, por ejemplo, y en el maltrato, es las situaciones extremas. Encontramos, esto es parte de las investigaciones que se han hecho, subconjuntos de individuos que son muy resilientes. Las diferencias individuales en la capacidad de reclutar los sistemas de control en la parte de la corteza prefrontal para regular el procesamiento de afección por parte de la amígdala y las estructuras relacionadas van a mediar la respuesta de un niño que ha sufrido maltrato. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que toda esta parte de tu cerebro, que es la que te hace analizar, la que te hace tener más criterio y más madurez y tener muchas mejores decisiones en tu vida, se va a regular por medio de la amígdala, que es uno de los regiones del cerebro que controla gran parte de las emociones. Y todas estas estructuras lo que van a hacer es que te van a permitir ser más resiliente. De una manera convincente, estos niños que experimentan los maltratos pueden regular sus respuestas de la amígdala a los estímulos emocionales que estaban relativamente protegidos en el desarrollo de una depresión en comparación con los niños maltratados que fueron menos capaces de regular sus respuestas de la amígdala a dichos estímulos. O sea, ¿qué es lo mejor para generar estas respuestas de control y de resiliencia? Que puedas interpretar, reconocer y darle atención a tus emociones. Eso es lo más importante. Como destaca toda esta evidencia, todas las experiencias de vida contribuyen a una mayor capacidad de generar resiliencia, que es el primer lugar donde tiene que comenzar el viaje que estamos haciendo. Es extremadamente importante reconocer esa vulnerabilidad, o sea, que estás sintiendo ciertas emociones, que te sientes triste, que te sientes deprimido, que te sientes ansioso, porque a través de reconocerlo es como vas a ser capaz de darle fluidez. Si te niegas el reconocimiento de la emoción, si la reprimes, si te la tragas, si te haces el fuerte o la fuerte, pues simplemente estás acumulando ese tipo de química interna, porque la emoción va a dar una respuesta química. Es extremadamente importante reconocer esos mensajes, esa vulnerabilidad y esos cicatrices y ejemplos
de todo el maltrato emocional que has sufrido y de todo ese equipaje que has llevado, y lo más probable es que sea una de las mayores razones por las que sigas tú saboteándote o tocando los mismos patrones una y otra vez, como si fuera una canción repetida. Sin embargo, a pesar de los traumas que has experimentado en tus años de infancia, las lecciones, las experiencias y los malos ejemplos van a comenzarte a servir para un propósito, para permitirte ser más vulnerable y al mismo tiempo usar esa vulnerabilidad, ese reconocimiento, ese trabajo interno para generar resiliencia, para hacer tu amígdala y tu corteza prefrontal aliados y empezar a trabajar en romper patrones. Está en nuestro nuevo destino como sociedad comenzar a sanar. No está en el poder de un gobierno, no está en la política, no está en la economía, no está en las revistas, no está en los medios de comunicación, está en ti, en conocerte, en aprender cómo funcionas. Si ni siquiera te conoces, ¿cómo eres capaz de estar más interesado en lo que puede pasar afuera que tú no lo vas a controlar ni hoy ni nunca? Y no te interesa lo que sí puedes controlar. Nada más te dejo de tarea eso. Reconocer que la mayoría de nosotros hemos sufrido estas experiencias dolorosas. La mayoría, más de un 90% de las personas ha sufrido estas experiencias. Algunas mucho más extremas que otras, pero la pelota está en nuestra cancha, lista para que juegues con ella, con un conjunto de reglas, de movimientos y de estrategias diferentes, con nuevas habilidades, con una conciencia superior que hoy ya no se permite decir no lo sabía, más bien no te interesaba, con nuevas herramientas que te permitan conectar con ese camino empedrado, pedir ayuda y navegar por un viaje de sanación que al final va a comenzar a conectar los puntos de una sociedad que va a estar más sana, porque como lo vimos en el episodio pasado, si tú no has sanado, si tú no has trabajado en ti, ¿cómo vas a ser capaz de darle una experiencia de mayor vibración a las personas alrededor tuyo? Si no sanamos individualmente, no podemos sanar colectivamente, que es lo que estamos viendo actualmente. La división, la depresión, la ansiedad, el caos y todo esto es porque muchas personas, en la gran mayoría, se dedicaron a estar pendientes de lo que pasaba afuera y cada vez hay más distracciones para que sigas enfocado en el afuera. Cuando te importe más lo que está pasando aquí y sanes, entonces se va a formar una sociedad más unida, más de apoyo, más de soporte, más como la naturaleza y los seres vivos que nos dan lecciones constantemente. Y entonces se va a crear un conjunto de valores distintos, donde nos puedan enseñar a caminar en un futuro donde nuestra naturaleza y la tierra van a ser nuestras prioridades y van a permitir que la naturaleza se fusione con nosotros para dar luz a una nueva raza de humanos que finalmente va a reconocer que no estamos solos y que ellos y la naturaleza son nuestros aliados y por ellos estamos aquí. Y estamos para contribuir, para evolucionar, para colaborar, para expandirnos juntos, no para juzgarnos, no para etiquetarnos, no para separarnos, porque separados no podemos hacer mucho. Juntos, con una energía colectiva que expanda, es como podemos crear un patrón distinto del mundo que queremos ver. Ese es el mensaje de ser vulnerable, de utilizar la vulnerabilidad como una fuerza para hacerte más resiliente. Espero te haya gustado este episodio. Si te hice vibrar más alto, si te hice pensar, si te hice reflexionar o si te hice enojar, compártelo porque entonces logré lo que yo quería. Porque cuando te enojaste, reconociste algo en ti que tiene que cambiar. Mil gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.